Jueves 23 de abril de 2020. Amigos y amigas, buenos días. Gracias por acompañarnos en Telediario. Iniciamos una nueva jornada con mucho ánimo y la esperanza de que pronto las dificultades pasarán. A mantener la fuerza y la fe. Arrancamos revisando titulares. Bienvenidos. El Gobierno Nacional otorgó recursos económicos a las entidades de salud de las diferentes provincias del país para que cuenten con todos los implementos necesarios y hacer frente al COVID-19. Desde hoy rige un nuevo salvoconducto para ciudadanos. Las empresas podrán circular con el documento anterior hasta este viernes. La Fiscalía implementó una herramienta digital para denunciar casos de violencia de género durante esta emergencia sanitaria. 3 universidades del país se suman a la labor de frenar el avance del coronavirus mediante el desarrollo de tecnología que permitirá triplicar las pruebas rápidas de COVID-19. Y en lo internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto para limitar temporalmente la inmigración legal hacia Estados Unidos, argumentando así que va a combatir el desempleo generado por la crisis del coronavirus. Siete de la mañana, 2 minutos. Hasta el día de ayer, Ecuador reportó 10.850 casos confirmados de COVID-19. Según el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, se han logrado realizar las pruebas represadas para detección del coronavirus. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, fue la encargada de informar la actualización de casos COVID en Ecuador. De un total de 34.840 pruebas realizadas, los datos se desglosan así. De esa cantidad tenemos 10.850 casos confirmados y 10.757 descartados. De este total, 8.591 personas se encuentran estables en aislamiento domiciliario. Se encuentran hospitalizados estables 319 personas y se encuentran hospitalizados con pronóstico reservado 141 pacientes. Del total de 10.850 casos confirmados, han fallecido 537 personas y han recibido el alta hospitalaria 1.262. De su lado, el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, detalló que se ha conseguido realizar las pruebas represadas para detección de coronavirus. Esto es extremadamente importante, pero obedece a algunas cosas. Ustedes comprenderán que básicamente el problema ha sido el de mayor demanda y una limitación que teníamos en términos del procesamiento y del informe de las pruebas. En referencia a las decisiones del COE, la ministra de Gobierno puntualizó que se ha solicitado a la función judicial entregar un cronograma para la reanudación de la atención a la ciudadanía, siempre que se cumplan las siguientes características. Privilegiando los medios electrónicos, telemáticos, la tecnología, todo lo que se pueda hacer a distancia, se tiene que hacer a distancia. De la misma manera, en las próximas horas se definirá un protocolo para permitir el retorno de ciudadanos desde Ecuador continental a las Islas Galápagos. En este momento, Galápagos cuenta con su propio laboratorio. Se pueden tomar las pruebas directamente en Galápagos, se pueden hacer las pruebas en Galápagos. Puntualizó María Paula Romo que el Gobierno Nacional no tiene facultades para establecer costos de vuelos humanitarios ni del hospedaje de las personas que deben permanecer en cuarentena. Lo que sí hace el régimen es coordinar y autorizar la llegada de dichos vuelos. Hemos garantizado el regreso de 2.500 personas. Javier Ceballos, Medios Públicos. 7 de la mañana con 4 minutos y las autoridades aseguran que Guayaquil está llegando a la meseta de la curva epidemiológica del COVID-19, mientras que en Quito los casos van en aumento. El incumplimiento de las medidas de aislamiento sería la causa principal de la propagación de la enfermedad. De acuerdo a los últimos informes del Comité de Operaciones de Emergencias, en Guayaquil, en los últimos días se ha registrado un aumento lento del número de casos positivos por COVID-19, lo que demostraría que ya está llegando el pico alto de la curva epidemiológica. La mayoría de los sectores de Guayaquil están llegando a la meseta de la curva epidemiológica. Ya no sube el número de sospechosos ni el número de aquellos que dieron positivo en la prueba.
y el número de pacientes que acuden a emergencia con esta afección respiratoria aguda también ha disminuido. Ahora, la expansión del coronavirus en Quito preocupa y cada vez más a las autoridades, sobre todo por la cantidad de gente que circula en las calles que incumple la cuarentena. Quito, en la que el número de casos sigue aumentando y no ha llegado a esa meseta o plató. En la capital se registran 856 contagios de coronavirus. En apenas 24 horas se reportaron 55 casos más. Quienes transitan en las calles no respetan la distancia social. Algunos no usan mascarilla y huyen de la fuerza pública para evitar ser sancionados. La mayoría son comerciantes informales que argumentan no tener que comer. Yo tengo un hijo a quien mantener, entonces tenemos necesidad, tenemos que trabajar. Pago $500 de 2 locales. ¿Y de dónde voy a pagar la arriendo? ¿Cómo hacemos para comer si no nos dejan trabajar? Pese a que las sanciones por el incumplimiento del estado de excepción o toque de queda para evitar la propagación del coronavirus establecen sanciones que pueden ir con penas de 1 a 3 años de prisión, hay ciudadanos que al parecer no les importa la salud del resto de la población. Más de 1.029 detenidos por incumplimiento al decreto 1017, alrededor de 22.000 personas sancionadas por incumplimiento al toque de queda. Estas cifras nos alarman, pues son las que generan el aumento de los contagios a nivel nacional. El llamado insistente a la ciudadanía es a quedarse en casa. Colabórennos quedándose en casa, es la única forma que juntos podemos combatir esta epidemia. Santiago Tello, Medios Públicos. 7 de la mañana con 7 minutos y un proceso de cuidado integral se realizó por parte del Gobierno Nacional en la urbanización Huarcay del Plan Casa para Todos en el sur de la capital. En ese sector se entregaron kits alimenticios, además se realizaron controles de salud. Este trabajo estuvo a cargo del secretario de Ciencia y Tecnología, Agustín Albán, quien además preside el COE provincial de Pichincha. Huarcay es un lugar emblema dentro del programa Casa para Todos. La urbanización ubicada en el sur de Quito tuvo una atención particular por parte del Gobierno Nacional con la entrega de kits de alimentos a las familias que habitan esta zona. Hoy hemos estado en Huarcay, hemos entregado a 618 familias aproximadamente 2.000 kits de comida. La visita estuvo liderada por el secretario Agustín Albán, quien además preside el COE en la provincia de Pichincha. En el lugar ratificó el compromiso de las autoridades por vigilar a las personas que más lo necesitan. Con mucho agradecimiento y evidentemente conscientes de la necesidad que tiene la gente por estar en casa, ¿no? Sí, seguiremos como gobierno nacional y también en coordinación con el municipio de Quito. Por eso, además de los alimentos, brigadas médicas realizaron test para la detección de COVID entre los ciudadanos de Huarcay. Más o menos tenemos aproximadamente 30 a 50 muestras de hisopado nasofaringeo para realizar aleatoriamente a la población. Lo que junto a cuidados odontológicos y de otras patologías médicas complementaron este recorrido humanitario e integral. Alex Llanos, Medios Públicos. 7 de la mañana, 8 minutos. El Gobierno Nacional entregó recursos económicos para las casas de salud de las diferentes provincias del país para que cuenten con todos los implementos necesarios para hacer frente al COVID-19. En Orellana, las autoridades entregaron $453.000 a los centros de atención médica. De esta cantidad, $350.000 fueron al Hospital General de Francisco de Orellana, principal establecimiento de salud en esa provincia. En El Oro se distribuyeron 50 trajes de bioseguridad y 50 mascarillas para el personal que labora en las ambulancias. En Cañar, la Dirección Provincial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social brinda atención de primer nivel en el domicilio de pacientes asegurados menores de 5 años de edad y mayores de 65. Siete de la mañana con 9 minutos. Vamos a una pausa. Regresamos en breve con más información. Sigan con nosotros. Siete de la mañana con 12 minutos. El presidente del Consejo Directivo del IES, Paul Granda, presentó su renuncia irrevocable al cargo. A través de un video ofreció detalles de su gestión y se refirió a las condiciones políticas que enfrentó. Fue el 9 de abril que puso a disposición su cargo
luego de las denuncias de irregularidades en un proceso de contratación pública fallido de insumos médicos. Esta vez, de manera irrevocable, presentó su insistencia en renunciar a representar al presidente Lenín Moreno ante el Consejo Directivo del IES. Coherente con lo que soy y lo que he sido durante mi vida, y como resultado de un ataque inmisericordia por parte de oscuros intereses, he decidido que es momento de dar un paso al costado, para evitar que con campañas malintencionadas se pretenda desprestigiar mi gestión y la labor del Seguro Social ante la crisis. En el video publicado a propósito de esta decisión, realiza un balance de su gestión. Comenta que se transparentó la información actuarial y que fue auditada, que se cumplió con la deuda a los jubilados, acciones para generar ahorros en la institución, detalles sobre los créditos hipotecarios y quirografarios, y más acciones como la creación de un comité de ética. En unos pocos meses de funcionamiento ha revisado más de 157 denuncias que están siendo procesadas con todo el rigor de la normativa interna y de la ley. Y en numerosos casos hemos solicitado la intervención de la Contraloría y la Fiscalía. También se refirió a las irregularidades encontradas en la fallida compra de mascarillas para enfrentar la emergencia sanitaria por el COVID-19. Actuamos de inmediato. Solicitamos la intervención de los organismos de control y destituimos a los funcionarios involucrados en este proceso. La Ley de Seguridad Social, vale la pena decir, determina con claridad que el Consejo Directivo del que yo soy parte no es administrador ni firma contratos. Sin embargo, me convertí en un objetivo de oscuros intereses de sectores que han lucrado de la institución y que nosotros jamás les abrimos la puerta. Así también advierte de los intereses por privatizar al Seguro Social. Debemos estar atentos porque existen intereses que buscan privatizar los recursos de la seguridad social y poner a su servicio el dinero que nos pertenece a los empleados y trabajadores del país. Antes, en este gobierno, Paul Granda ocupó los cargos de ministro de Transporte y secretario de la Política. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. 7 de la mañana con 14 minutos. Esta mañana nos acompaña Juan Sebastián Roldán, secretario general del Gabinete de la Presidencia de la República, a quien agradecemos su presencia y con quien también conversaremos en estos minutos sobre estas decisiones tomadas en las últimas horas por parte del exdirector del Consejo Directivo del IES, Paul Granda. Buenos días, doctor Juan Sebastián Roldán. ¿Me escucha? Bienvenido. Buenos días, te escucho bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy gentil. Gracias, secretario, por atender esta entrevista. Bueno, ¿cómo reciben en el gabinete esta decisión del doctor Granda de renunciar irrevocablemente a su cargo? Paul es un apreciado compañero, un hombre que ha afrontado esta crisis desde la situación más difícil, que es estar con nosotros en Guayaquil, en los hospitales de nuestro país. Yo le guardo un especial aprecio porque cuando los momentos fueron más complicados, no solamente que estuvo dispuesto, sino que fue de los primeros en llegar a esta ciudad, a Guayaquil, en donde hoy día estoy yo. Ha tomado una decisión personal respetable y al mismo tiempo, por supuesto, esperamos que en su futuro pueda seguir sirviendo al país. Hemos escuchado en su explicación que debido a oscuros intereses han estado tratando de boicotear su gestión. Esa ha sido prácticamente palabras más, palabras menos las explicaciones del doctor Granda para tomar esta decisión de renunciar irrevocablemente al cargo. ¿Qué opinión le merece, doctor Roldán? Lamentablemente el ejercicio de la política en el mundo y en el Ecuador es como cuando uno camina en un campo de rosas. Te encuentras con las virtudes de las flores cuando estás sirviendo, cuando puedes ayudar a que los hospitales funcionen, a que los médicos, las enfermeras tengan todos los implementos de trabajo para estar seguros, que es lo que hicimos con Paul durante esta semana que estuvimos en Guayaquil y luego en algunas provincias del país, en Chimborazo, en Tungurahua, en Cotopaxi, estuvimos con Paul también. Y luego también hay los despinos, y es cuando hay intereses particulares que buscan golpear a las personas decentes. ¿De quién es, doctor Roldán? A eso me Roldán? imagino que se refería Paul. Él podrá explicar con detalle a lo que específicamente se refería. De acuerdo. ¿Qué ha decidido el presidente de la República frente a esta situación? ¿Ya se están barajando nombres para poder decidir quién sería el reemplazo del doctor Granda? Al presidente le corresponde hacer ese anuncio. De acuerdo, doctor Roldán. ¿Se ha pensado eventualmente frente a esta situación de emergencia sanitaria que está enfrentando el país, llevar a cabo un reordenamiento interno en el gabinete, un reajuste en las instituciones, en los ministerios y demás? Es indispensable hacerlo. Dada la difícil situación económica, tenemos que repensar cómo funciona el gobierno nacional. También la pandemia nos ha dejado la lección de cuáles son las instituciones indispensables,
cuáles son los trámites indispensables, cuáles son los servicios indispensables para la gente. Hoy los ecuatorianos, al quedarse en casa, han visto de qué les sirve el gobierno, de qué les sirve el Estado y en qué. Y también la difícil situación económica nos marca el camino, ¿no? Nadie se imaginaría petróleo a $0, 3 oleoductos rotos, importaciones y exportaciones paradas porque el mundo está parado y 6 semanas de paralización nacional. El gobierno tiene que ir de la mano de la situación económica y nosotros vamos a tomar las decisiones del caso para poder sacar la economía adelante y apoyar a los ciudadanos para que saquen su economía adelante. ¿Ello implicará eventualmente fusionar ciertas instituciones, eventualmente reducir el tamaño de ministerios, eventualmente también tomar cambios en el gabinete presidencial? El presidente de la República, Lenín Moreno, siempre nos pide hacer lo correcto, hacer lo necesario, pensar en los más desposeídos, en los más necesitados, todo lo que tenga que ver con pensar en esas personas, en cómo desde el Estado les ayudamos para que puedan estar mejor, en cómo nosotros servimos a los ecuatorianos de una mejor manera, es como vamos a actuar de la mano de lo que el presidente siempre nos pide. Pero no se descarta entonces una revisión del gabinete, por ejemplo, en este momento que está viviendo el país una situación muy difícil. Son decisiones del presidente. Cuando el presidente considere necesario, él hará ese tipo de anuncios. De acuerdo. Secretario, durante estos días hemos visto que activamente usted, junto al vicepresidente, otros funcionarios del gobierno nacional han estado recorriendo y visitando de forma presencial varios hospitales, no solamente en las grandes ciudades, en Quito, Guayaquil, Cuenca. Les hemos visto en varias provincias del sur del país, en la Amazonía, en la provincia de Esmeraldas, etcétera. ¿Cómo ha sido este recorrido y qué ustedes han podido constatar durante estas visitas? El presidente Lenín Moreno nos pidió desde octubre que el mejor escritorio es del territorio y la manera de estar al lado de nuestros médicos, nuestras enfermeras, nuestro personal de salud, nuestros policías, nuestros militares que están jugándose todos los días la vida es estar con ellos en el territorio. Lo primero que hicimos es recorrer 26 hospitales para garantizar que esos hospitales cuentan con todo lo que nuestros servidores públicos necesitan para protegerse, mascarillas, visores, trajes y todos los medicamentos vinculados a los pacientes que entren por una afección pulmonar o que sean confirmados COVID. Eso es lo que revisamos en todos los hospitales. Lo segundo fue vincular el trabajo de la seguridad social y la salud pública para que los hospitales del uno y el otro en las distintas provincias o ciudades se apoyen. De tal manera que si faltan mascarillas en un hospital, el otro le ayude, le preste. Y luego el hospital que no tenía y fue ayudado, cuando hace la compra le devuelve las mascarillas, es decir, un sistema de complemento. Y para eso se armaron unos sistemas de puesto de mando que fueron precisamente idea del equipo médico del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en ese momento presidido por Paul Granda, para en los puestos de mando saber exactamente cuántas camas disponibles tenemos de COVID en cada hospital, cuántas UCIs disponibles en cada hospital, personal médico disponible en cada hospital. Y así llegamos, por ejemplo, a la Troncal, por ponerle un ejemplo específico. 26 hospitales vimos y en la Troncal nos dimos cuenta que había un centro de salud, un hospital, con un muy buen quirófano de la Seguridad Social y un muy buen anestesiólogo de la salud pública, pero no intubaban pacientes porque no estaban trabajando en conjunto. El uno tenía quirófano, el otro anestesiólogo, pero mientras no se juntaban no estaban trabajando de la mano. Hoy día ya está sucediendo en la Troncal y es parte de lo que fuimos haciendo en todo el país. Nos correspondía estar en el frente de esta guerra y es lo que el presidente nos pidió y por supuesto lo que el vicepresidente Otto Sonnenholzner y algunos ministros como el ministro de Salud, el presidente del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o yo hicimos. Y luego los ministros, miembros del Consejo Territorial de Ministros que están encargados de distintas provincias para poder apoyar también ahí en el frente de guerra donde nos corresponde estar. ¿Podríamos asegurar a esta hora entonces que las casas de salud, hospitales de la red de salud pública y también del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social están trabajando a más de coordinadamente con los insumos necesarios para enfrentar la situación que vive el país? Eso es exactamente lo que fuimos a revisar y encontramos que en la enorme mayoría del país cada uno de los hospitales cuenta con los insumos necesarios. Encontramos otros casos en los que ya se estaban acabando, por ejemplo, las mascarillas, como el Hospital de la Salud Pública en Imbabura. Y lo que ahí pedimos, en una coordinación estrecha con el Ministerio de Salud, es que el Hospital de la Tacunga y el de Ambato, que tenían más de 20,000 mascarillas, apoyen con 1,000 mascarillas al Hospital de Imbabura para que éste haga la compra y nuestros médicos estén cubiertos con esa necesidad. El domingo pasado llegaron esas mascarillas a Ibarra y van a ser pagadas este domingo que viene con la compra que hizo Ibarra. Es decir, es simplemente un tema de articular para mejorar la calidad de trabajo
y, por supuesto, asegurar la protección de nuestros héroes de la salud. Bueno, es que además se han transferido en el transcurso de las últimas horas recursos directamente a todas las provincias para que puedan destinarlo en el tema de salud. 300 millones de dólares se han transferido en los últimos 2 meses para que los hospitales cuenten con todos los elementos de protección, los medicamentos necesarios y todo lo que la salud pública y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social necesitan para enfrentar esta difícil crisis sanitaria. Secretario, ¿estas visitas y recorridos por otras provincias continuarán en estos días? Estamos en Guayaquil. Hoy día la situación en Guayaquil es bastante mejor de la que encontramos hace 3 semanas. Cuando el presidente nos pidió venir, nos encontramos con la difícil situación de los fallecidos. Se creó el grupo de tarea para poder recoger esos fallecidos de sus casas. Recuerden ustedes que lo que sucedió es que las funerarias dejaron de hacer su trabajo por miedo de contagios de las personas fallecidas. Las familias no podían enterrar a estas personas y tuvimos, en Guayaquil normalmente fallecen entre 35 y 50 personas cada día y aumentaron 20 personas por el coronavirus, 20 y hasta 30 y 40 personas del día que más fallecían en sus casas. Si ustedes multiplican eso por 5 o 6, que fueron los días que nos tomó crear el grupo de tarea, porque el Estado nunca había recogido fallecidos de sus casas, teníamos 500, 600 personas en sus casas sin ser recogidas. Ese fue lo más difícil. Nosotros nos disculpamos con las familias de Guayaquil por tener que vivir una situación tan compleja como estar con su fallecido 3 días, 4 días en algunos casos. Y hoy podemos dar ya la tranquilidad a las personas de que no esperan con fallecidos más de 5 o 6 horas y esas personas son directamente enterradas en los 2 camposantos que hemos destinado para las personas que mueren por coronavirus, el más grande y que está ya por terminar de enterrar a las personas desde el campo eterno, que era el caso más importante. Y luego también en Guayaquil visitamos los hospitales. Comenzamos en Guayaquil esta difícil vuelta al país viendo lo más difícil de la pandemia. Y hoy nos corresponde dar un giro y el giro va a ser alimentar. Vamos a caminar hacia ayudar a la gente a alimentarse mientras guardamos confinamiento. Estamos terminando de diseñar por orden del presidente de la República un gran proyecto de alimentación y saldremos con el vicepresidente a entregar estos alimentos hasta el último rincón de la patria. Y personalmente, usted como autoridad, ¿cómo ve la situación al momento, sobre todo en la ciudad de Guayaquil? ¿Ya se ha logrado estabilizar las cifras, el crecimiento de los casos? También el ministro lo ha dicho, se ha llegado a la meseta de los casos, según ha indicado el propio ministro de Salud. Pero usted personalmente, ¿cómo siente la situación en Guayaquil? La situación es bastante más tranquila. No podemos nosotros confiarnos ni pensar que todo está bajo control. Esta es una pandemia que desbordó a Roma, a Madrid, a Nueva York, a los mejores sistemas de salud del mundo. No podemos nosotros equivocarnos aquí y creer que la situación se complicó. Sin embargo, es importante que nosotros sepamos que la situación está mejor, la situación está encaminada. El ministro de Salud ha hecho un gran trabajo. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en términos de respuesta de salud ha hecho un gran trabajo. Esto no solamente en Guayaquil, sino en el resto del país. Yo después de visitar los hospitales de nuestro país, en los momentos más delicados, me di cuenta cuántos profesionales de la salud con vocación real pueden apoyarnos todos los días. Les decía cuando conversábamos con ellos que ante esta difícil situación, de las pocas sensaciones de consuelo que yo tenía es que quienes enfrentan esto son médicos, son enfermeras que decidieron salvar vidas y eso es lo que estaban haciendo. Hoy corresponde pensar en economía, hoy corresponde pensar en el tema humanitario de dar de comer y es en lo que estamos concentrados. De acuerdo. Muchas gracias, secretario, por la información compartida. A ustedes, muchas gracias. Muy gentil. Agradecemos al secretario general de Gabinete de la Presidencia, el doctor Juan Sebastián Roldán, por atendernos en este espacio y comentarnos algunas de las acciones asumidas por el Gobierno Nacional frente a esta situación de emergencia sanitaria que se vive en el país. 7 de la mañana, 26 minutos. La Asamblea Nacional aprobó el acuerdo comercial con la Asociación Europea de Libre Comercio, con lo cual Ecuador estará en capacidad de competir con países como Colombia, Costa Rica y Perú, que llevan ese mercado productos similares con arancel preferencial. El presidente Lenín Moreno reaccionó en su cuenta de Twitter ante la aprobación de la legislatura al acuerdo comercial con el EFTA. Buenas noticias. Gracias al acuerdo con la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA, varios productos ecuatorianos como el banano ingresarán a países europeos sin pagar aranceles. Nuestros exportadores, FedExport, tendrán mejores oportunidades y generarán más empleo. El ministro de la Producción, Iván Ontaneda, remarcó en Twitter lo que significa el acuerdo con ese bloque comercial. Si así llueve, que no escampe.
Ecuador se abre al mundo para reactivar el sector productivo y nuestra economía. El acuerdo comercial con EFTA representará más exportaciones y fuentes de empleo, precisamente lo que el país necesita en estos momentos. Pitahaya, camarón, quinoa, flores, chocolate, entre otros productos, se beneficiarán con el acuerdo firmado con el EFTA. Este mercado que representa miles de oportunidades. Exportaremos más, generaremos más dólares y más fuentes de empleo. La Asamblea Nacional, con 133 votos afirmativos, aprobó la víspera el acuerdo comercial con la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA, con lo cual productos ecuatorianos llegarán sin aranceles a Noruega, Suiza, Liechtenstein e Islandia, lo que significa un mercado de 14.264.000 habitantes. Con ello, Ecuador estaría en las mismas condiciones para competir con países como Colombia, Costa Rica y Perú y mantener las actuales plazas de trabajo en el sector bananero, por ejemplo, sobre todo el orgánico y el de comercio justo que demanda el bloque. Con ello se mantendrán también las plazas de trabajo en provincias como Los Ríos, Guayas y El Oro. El banano entraba al bloque con 25% de arancel. Con el acuerdo ingresaría con arancel cero. Este convenio con los países del EFTA consolidará el acceso del Ecuador a todo el mercado del viejo continente, ya que el país cuenta con un acuerdo vigente con la Unión Europea. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. 7 de la mañana, 29 minutos. Los sectores bananero y cacaotero consideran que la aprobación del acuerdo comercial con la Asociación Europea de Libre Comercio es positiva para mejorar la competitividad internacional. Tras la aprobación del acuerdo comercial entre Ecuador y la Asociación Europea de Libre Comercio EFTA, la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano Acorbanec considera que es positivo, pues grabarían arancel cero, haciendo más competitivo el producto ecuatoriano. Estamos hablando de un potencial al año, mi querido Luis, de 9,5 millones de cajas, que más o menos significan 190,000 cajas semanales, versus las 35,000 que actualmente estamos exportando. Para la Asociación de Exportadores de Banano AEBE, esto significa asegurar plazas de trabajo y mejorar ventas de banano Fairtrade y orgánico. Richard Salazar concuerda. El reto nuestro es ese, seguir trabajando en certificaciones para un poco adaptarnos a la necesidad del consumidor en estos mercados. Esto debe ir de la mano, afirma, con una fuerte campaña promocional. Tenemos que trabajar muchísimo, ahora más que nunca, en promoción de exportaciones, para lo cual el Ministerio de Comercio Exterior va a jugar un papel importantísimo. El sector cacaotero coincide en que se debe trabajar en la promoción del producto nacional para este bloque. Tenemos que mostrarle al consumidor de estos países la diferenciación del grano ecuatoriano, no solo en sabor, sino en condiciones sociales, ambientales. El cacao y el chocolate se verán beneficiados no solo por aranceles, por lo que Anecacao celebra el acuerdo. Teníamos una diferenciación de preferencialidad a los productores africanos. Ahora esa preferencia nos la dan también a nosotros, que va a permitir a los chocolateros ecuatorianos tener una mejor participación de ese mercado. Aunque Miranda no da aún un porcentaje proyectado de crecimiento en exportaciones, sí admite que Suiza es el mercado que más llama la atención. Pero de los principales chocolateros del mundo están en Suiza. Estamos seguros de que nos va a permitir mejorar nuestro porcentaje de grano en aquellos mercados. Los exportadores piden se inyecte liquidez a sus sectores para impulsar la economía, tomando en cuenta el complejo panorama petrolero. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. 7 de la mañana, 31 minutos. El ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, René Ortiz, reiteró que está listo el modelo económico para eliminar los subsidios a los combustibles, pero remarcó que se mantendrá el subsidio para el gas licuado de petróleo. El ministro de Energía dijo que técnicamente es el momento preciso para eliminar los subsidios a los combustibles. Si la banda está definida entre, por ejemplo, hoy en día, gasolina, 1,85, y se le pone un techo de $2, entonces va a fluctuar entre 1,85 y 2, es decir, 15 centavos de fluctuación. Dentro de esa banda, todos pueden hacer presupuestos. Partiendo de precios base y estableciendo techos. Si rompiera el techo, automáticamente entra a funcionar la focalización. Ortiz confirmó que el gas licuado de petróleo mantendría el subsidio vigente. Ese gas doméstico no se lo va. Ese queda ahí.
El secretario de Estado aclaró que el modelo económico lo están manejando los ministerios de Energía y Finanzas y todavía no está en manos del presidente Lenín Moreno. Técnicamente está preparado el modelo. Cada vez que va variando el mercado, nosotros lo vamos probando en el análisis de sensibilidad, el modelo econométrico, y técnicamente este está funcionando. ¿Para cuándo? Para cuando políticamente sea decidido por el Ejecutivo. No es una facultad del Ministerio de Energía y Minas la decisión, sino del Ejecutivo. Está incluido también el diésel y esa es una decisión que la anunciaría el presidente. Sí, entonces. el diésel sí. El comportamiento del crudo en el mercado internacional es una de las variables analizadas. Se estima que para 2020 el crudo Oriente termine en un promedio de $25 y en 2021 en $30, ya que el crecimiento de la economía y del consumo de petróleo será lento. La eliminación del subsidio que arrancaría, porque técnicamente está preparado el modelo econométrico, se han movido algunas de las variables. Si arranca en cualquier momento en que se disponga políticamente, entonces ese es el piso al precio que estamos comprando, por ejemplo. Pero el techo es el que vamos a ver cómo se comporta el mercado internacional. Mientras el gobierno analiza el comportamiento de los crudos Brent, de referencia para Europa, y el WTI, referente para Estados Unidos. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Siete de la mañana, 37 minutos. 3 universidades de educación superior se suman a la labor de reducir los contagios y muertes por coronavirus mediante el desarrollo de tecnología que permitirá triplicar las pruebas rápidas de COVID-19 y conocer en 24 horas si el paciente tiene o no enfermedad respiratoria. Con el fin de evitar la propagación del coronavirus y brindar atención oportuna en salud a pacientes que presenten la enfermedad respiratoria, la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachai-Tech desarrolló una técnica de alto rendimiento que permitirá triplicar el número actual de pruebas de detección por COVID-19 en el Ecuador. Desarrollamos nanopartículas magnéticas. Esto permite detectar y purificar el virus. El método funciona y estamos validándolo bajo los estándares que se exigen a nivel nacional e internacional para aplicarlo en el sector público y privado de salud. Con la aplicación de esta tecnología de nanopartículas magnéticas de Yachai-Tech, la persona sabrá en 24 horas si es portador o no del COVID-19. El objetivo fue disminuir el costo de las pruebas. Las nanopartículas desarrolladas por Yachai-Tech prácticamente no requieren insumos. Con 100 gramos de materia prima es suficiente para procesar alrededor de 200.000 pruebas. En tanto que la Universidad Tecnológica Equinoccial realiza investigaciones con plasma de pacientes ya recuperados de COVID-19 en pacientes en estado crítico, que permitirían disminuir el porcentaje de fallecimientos a causa de coronavirus en el Ecuador. El estudio se desarrollará inicialmente en Quito y Guayaquil, debido a que son las ciudades que registran mayor número de casos confirmados, y está siendo implementado por investigadores, médicos y científicos del Centro de Investigación Biomédica de la Universidad UTE. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenhösner, anunció que la Universidad Nacional de Loja, con apoyo del Ministerio de Salud, aplicará 1.000 pruebas de detección del COVID-19 en la provincia de Loja. Universidad Nacional de Loja, vamos a arrancar unas 1.000 pruebas rápidas en los próximos días para la provincia, pero también tenemos disponibilidades del Ministerio de Salud para seguir creciendo según la necesidad. La Universidad Nacional de Loja también puso a disposición 37 médicos de la institución para que la ciudadanía acceda a servicios de salud gratuitos en línea con el fin de atender a personas que presenten síntomas de coronavirus u otras enfermedades. Para acceder a este beneficio debe ingresar a la página web www.unl.edu.es. Santiago Tello, Medios Públicos. 7 de la mañana, 40 minutos. Ingenieros biomédicos del Ecuador dan su aporte para afrontar al COVID-19. Ellos, de manera gratuita, reparan ventiladores mecánicos en diferentes casas de salud del país. Una de las principales máquinas para salvar la vida de las personas que están en estado de gravedad por el COVID-19 son los ventiladores mecánicos de terapia intensiva.
Frente a este importante implemento en las diferentes casas de salud a nivel nacional, la Asociación de Ingenieros Biomédicos del Ecuador se ha ofrecido a darles mantenimiento y, en el caso de ser necesario, repararlos para ayudar a la recuperación de los pacientes con coronavirus. Tuvimos la idea de poder aportar con nuestros conocimientos a través de arreglar los equipos que se encuentren embodegados en los diferentes hospitales públicos. Los profesionales realizan este emprendimiento de manera voluntaria y gratuita en la biblioteca del Centro de Convenciones Eugenio Espejo en la capital. El trabajo que estamos haciendo no requerimos tampoco que sea remunerado. Estamos acá en este espacio que nos brindó el Ministerio de Cultura, brindando nuestro apoyo más o menos desde el 30 de marzo, con un horario masivo, digámoslo así, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y son algunas cuestiones que debemos manejar para que estos equipos sean testeados y sean seguros, ya que son en calificación internacional riesgo 1, ya que su error puede derivar en la muerte del paciente al estar directamente siendo un equipo de soporte a la vida. Ya han sido varios los equipos reparados y cada día llegan más para lograr abastecer de ventiladores mecánicos a las diferentes casas de salud del país. Estamos hablando que estamos en porcentaje, un 30% de equipos al menos esperamos poder repararlos. Acá en Quito tenemos para habilitar 15 equipos para entregar ya funcionales y en Guayaquil están ya a la espera de 21 equipos. Los ingenieros biomédicos encargados de esta gran labor esperan que más instituciones se sumen a esta iniciativa para poder adquirir varios repuestos y de esa manera habilitar más equipos. Carla Arcentales, Medios Públicos. 7 de la mañana, 42 minutos. 150 personas en situación de calle se encuentran en los 3 albergues dispuestos por la Gobernación del Guayas. Quienes habitan en estos sitios nos cuentan sus historias y agradecen la ayuda que reciben. En Guayaquil se adecuaron 3 sitios, incluyendo unidades educativas, para convertirlos en albergues temporales que reciben a personas en situación de calle y evitar contagios. De esta manera, incluso Víctor, este recién nacido, ha tenido la oportunidad de pasar sus primeros días fuera de las calles, pues su madre, Angie, llegó de 9 meses de embarazo al albergue y pudo dar a luz en la maternidad gracias al Ministerio de Salud. Los albergues fueron dispuestos por la Gobernación del Guayas. Y Víctor es un niño que afortunadamente está sano y que evitamos de que pueda nacer en medio de una pandemia en la calle. Entonces, casos como esos son los que nos motivan. Armando Pareja también se encuentra en uno de los albergues. Él agradece por la oportunidad de obtener alimento y medicina, algo a lo que no puede acceder en las calles. Vine a pedir ayuda acá, les expliqué y me dieron la mano. Al igual han dado mano un sinnúmero de personas. Tengo desayuno, almuerzo, merienda. Han venido los médicos acá. En los albergues que funcionan desde finales de marzo han llegado no solo ecuatorianos, pues por la migración ciudadanos extranjeros que están en situación de calle han podido beneficiarse. Es realmente hermoso encontrar una familia a miles de kilómetros de mi casa. Así que no solamente a Julia, al doctor y a la gente de la Gobernación, sino agradecerle a todos ustedes por haberme hecho sentir tan parte de, no solamente de Ecuador. La Gobernación del Guayas además se encuentra en el proceso de entrega de 40.000 kits de alimento a familias necesitadas. Hemos hecho un esfuerzo sobrehumano para llegar a esta etapa. Esperemos un poco más, ya falta poco. Nosotros estamos y hemos estado y seguiremos estando en la calle para que ustedes puedan estar en su casa. Luis Alfredo Zúñiga, Medios Públicos. 7 de la mañana, 44 minutos. Reciclando Esperanza es el nombre de la campaña que busca aliviar la situación de unas 3.500 personas que viven del reciclaje, actividad suspendida por efectos de la emergencia sanitaria. La idea es generar prácticas responsables sobre el manejo de los desechos, guardarlos y disponerlos cuando sea pertinente para repotenciar dicha actividad. Juana de Jesús es una de las aproximadamente 3.500 personas que se dedican al reciclaje, una actividad, como casi todas, suspendida por la emergencia. Ella tiene 2 niños menores de edad. Ya no dispone para el arriendo y su situación es cada vez más crítica porque sus recursos se agotaron. Soy una persona que arrendamos, no tenemos ahorita para el arriendo, para el agua, para la luz. No sé qué voy a hacer, cómo voy a, más que todo por la comida.
El 70% de recicladores son mujeres acompañadas de niños y el 20% son de la tercera edad. Y ante esta realidad, varias entidades públicas y privadas, entre ellas la Universidad San Francisco, el municipio de Quito y varias iglesias de la ciudad, invitan a la comunidad a sumarse a la campaña Reciclando Esperanza, que busca hacer un llamado a las familias quiteñas a tomar acciones desde el hogar. Fíjense que de 1.200 barrios que hay en Quito, solo 21 realmente están reciclando. Hay muchas cosas que salen de la basura que podemos reciclar, que las podemos separar y almacenar. Durante el periodo de cuarentena, además de crear una conciencia colectiva acerca de la cultura del reciclaje y a propósito del Día de la Tierra, también se pretende generar conciencia sobre el adecuado manejo de los desechos. Al final, si todos empezamos a hacerlo esto como una práctica, ya luego se va a quedar instaurada. Es como educomunicar, ¿no? Es como que nos educamos y comunicamos y aprendemos algo nuevo frente a la cuarentena. Y sobre todo contribuimos a nuestra ciudad, porque hacemos que Quito, por así decirlo, se contamine menos y esté expuesta a menos basura. Los residuos reciclables almacenados en los hogares se entregarán en una funda o cartón a diferentes iglesias y estas se transformarán en puntos estratégicos temporales después de la cuarentena. Podemos reciclar, no importa la edad que tengamos, la condición económica que tengamos, en el barrio que vivamos o en la ciudad que vivamos. Ahorita, reciclar es vital para quienes reciclan, para sus familias y también para nosotros, porque podemos evitar contagios a largo plazo si podemos poner las cosas que podemos reciclar a un lado y salvar a una cantidad de vidas que tan pronto podamos salir, vayan a ir a reciclar. Para cuando este periodo haya concluido, los diferentes recolectores del Distrito Metropolitano de Quito retirarán los residuos almacenados por las familias y los fondos beneficiarán a alrededor de 100 recicladores de base. Eduardo Córdoba, Medios Públicos. 7 de la mañana, 47 minutos. El gobierno considera que la televisión y la radio serían los mecanismos más adecuados para el proceso de educación virtual durante la emergencia sanitaria. El exministro Milton Luna añade que se deben pensar en contenidos que ayuden a prevenir los contagios. La asistencia a las aulas definitivamente es algo que debido a la emergencia sanitaria quedará suspendido por algún tiempo para proteger la salud de los estudiantes. Para enfrentar esta realidad, el gobierno ve en la teleeducación el mejor mecanismo para que la preparación de niños y jóvenes no se detenga. Sin embargo, padres de familia tienen algunas dudas, principalmente en hogares que no cuentan con una y peor con varias computadoras para que sus hijos se preparen. Yo no tengo internet en mi casa, yo no puedo hacer los deberes de mis hijos, las hojas que me mandan, que imprime. Los docentes añaden las distintas condiciones que tiene el país en materia de conectividad. En las zonas rurales no tenemos este alcance del Internet. Es por ello que consideran que una vía con mayor acceso será la televisión y la radio, aspecto también contemplado por el Ministerio de Educación. Que nos ayudarían como docentes para llegar con el conocimiento de mejor manera a todas las partes del Ecuador. Para el exministro de Educación Milton Luna, lo principal es pensar en los contenidos, los cuales por esta emergencia no necesariamente deben estar enfocados en los programas curriculares. Un cambio muy importante en los hábitos de aseo, en los hábitos también de comportamiento, en el tema del relacionamiento con el otro. Y es ahí donde los principales gestores, añade Luna, son los más de 200.000 docentes del país. El país también está enfrentando otra pandemia, que es la pandemia de la violencia intrafamiliar por lamentablemente toda esta situación de encierro. Entonces la mirada, la acción del sistema educativo debe ser precisamente a enfocar la acción de los docentes, de los profesores, para atenuar y acompañar a las familias a fin de que pueda suscitarse relaciones amigables. Quienes, en un trabajo conjunto con los medios de comunicación, permitirán salir al Ecuador de esta situación extraordinaria en materia educativa. Alex Llanos, Medios Públicos. 7 de la mañana, 49 minutos. Saludamos a Montserrat Kramer, ministra de Educación, quien nos acompaña en Telediario vía videoconferencia. Ministra, buenos días. Gracias por estar aquí. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Muy gentil, gracias ministra. Bueno, hemos escuchado hace poco el reportaje que hemos presentado sobre la teleeducación y la radioeducación.
se llevará a cabo este proyecto de teleeducar a los ecuatorianos, radioeducar a los ecuatorianos durante esta emergencia sanitaria? Sí, en eso estamos. Recordemos que en el Ecuador no hay teleeducación de manera sistemática, así que estos momentos está siendo una oportunidad para dar ese gran salto y que existe en todos los países prácticamente del mundo y sobre todo en América Latina tenemos un referente, por ejemplo México, con el que hay teleeducación desde hace 30, 40 años de manera total. Eso quiere decir un canal totalmente dedicado por niveles, por disciplinas, las 24 horas del día a ofrecer educación para todos los hogares. En el Ecuador no hay eso, pero estamos haciendo todo tipo de contactos, tanto para la generación de contenidos como para encontrar los espacios y poder ofrecer de manera lo más rápida posible y con la mayor cantidad de acceso a todo el país la teleeducación. Claro que y sí, hemos hecho ministra. grandes avances. ¿Cuándo se podría concretar este tipo de proyectos? Porque entendemos, hay una emergencia sanitaria no solamente aquí en el país, sino a nivel mundial y lógicamente el tema de las actividades educativas. Aquí en el caso de Ecuador se han tenido que ir postergando. De hecho, el inicio en las clases para el régimen Costa y Galápagos está postergado para el 1 de junio. Pero en medio de ello hay una necesidad también de cumplir con esta obligación por parte del Estado de entregar un derecho que es la educación. ¿Cuándo se podría concretar este tipo de proyectos en beneficio de los jóvenes, de los niños del país? Lo estamos haciendo en este momento con el apoyo de universidades. Por ejemplo, pongo nombre, la Universidad Católica de Guayaquil nos ha puesto a disposición sus frecuencias y conjuntamente con fundaciones nacionales e internacionales se están generando contenidos. Y también al mismo tiempo, por ejemplo, la Universidad Técnica del Norte nos ha puesto a disposición las frecuencias del norte de su canal de televisión y estamos trabajando con Mintel, con CNT para ampliar el acceso, no solamente el acceso a la conectividad a más de 1 millón de estudiantes o aproximadamente 1 millón de estudiantes, sino lo que usted bien pregunta, concretar teleeducación. Por otro lado, estamos estableciendo alianzas internacionales. Por ejemplo, México ha mostrado una excelente predisposición en que nos conectemos satelitalmente a todos sus programas de teleeducación y lo vamos adaptando a las circunstancias nacionales. Son formas diferentes, modalidades diferentes de finalmente concretar todo y ofrecer una teleeducación en el país que irá poco a poco desarrollándose con toda la pertinencia del caso adecuada a nuestro contexto, pero hay que empezar. Ministra, ¿se han establecido plazos? Porque ya en la región Sierra y Amazonía, por ejemplo, estamos próximos a cerrar este año lectivo en medio de esta emergencia sanitaria. Eventualmente, el próximo año lectivo seguiríamos bajo esta modalidad durante un tiempo teleeducación. ¿Cuáles son los plazos que ustedes se han puesto? En el caso de los escenarios, como usted bien lo ha dicho, en el ciclo Sierra y Amazonía acabamos el 30 de junio. Y ahí quiero siempre también aclarar, no es que acabamos de manera virtual, acabamos desde la casa. Y esa aclaración es muy importante porque nuevamente recordar siempre que la tecnología es y cuando hablo de tecnología es toda la tecnología, desde la que fue pionera, que era la radio y televisión y que es la que sigue teniendo más cobertura, hasta las computadoras en este momento. Pero con eso quiero decir que el objetivo es contactarnos con la familia, con nuestros seres que nos acompañan, queridos, con nuestros docentes y sobre todo seguir avanzando en los aprendizajes. Ese es el objetivo y para el Estado es una obligación el garantizar el derecho a la educación y su acceso. Y en ese sentido estamos trabajando desde todos los medios. Estamos trabajando desde los textos, por supuesto, radio, televisión, la virtualidad, también guías impresas. ¿Qué vendrá después? Vendrá a lo mejor una presencialidad progresiva, no lo sabemos, que en el ciclo Sierra empezamos en septiembre, puede ser que hasta ese entonces ya pueda ser posible una total presencialidad, pero aún así, si fuese eso, es excelente contar con el complemento paralelo de la teleeducación, de la radioeducación y también de la tecnología aplicada, es decir, todas las plataformas de educación. Son siempre y serán siempre un complemento excelente para enriquecer la educación, aunque el sistema sea presencial.
Muy bien, ministra, estamos cerrando ya este espacio de entrevista. Tenemos muy pocos segundos ya, pero no quiero irme sin plantearle una siguiente inquietud ciudadana. Hay aún preocupación por el tema de los valores de las pensiones en las instituciones privadas. Usted ha dicho ya por reiteradas ocasiones que esto debe responder a un acuerdo entre las instituciones y los padres de familia, pero se han evidenciado ciertos casos donde no se da paso a la revisión de las tarifas, incluso se ha reducido los sueldos de ciertos maestros y se han mantenido los valores de las pensiones. ¿No es necesario acaso que el Ministerio de Educación intervenga ya en el tema de las pensiones para poder establecer un tema de equidad, tanto para padres de familia como para docentes y las propias instituciones? El Ministerio de Educación ha dialogado con todos, como les digo, incluso el Ministerio de Finanzas dialogó con la educación particular. El Ministerio de Finanzas ha buscado una cantidad y ha enviado a la Asamblea en este momento una cantidad de propuestas que el sector particular, tanto la educación como otros sectores particulares, pueden acudir y beneficiarse de esas propuestas, y como por ejemplo la del 20%, si ustedes ofrecen descuentos, podemos nosotros ayudarles a que se implemente la cadena de valor y transfieran esos beneficios y esos descuentos a las familias. Eso es un ejemplo general de una propuesta que ya mandó Finanzas a la Asamblea. Está en otras instancias, quiero decir, desde la parte del Ministerio de Educación se ha buscado todos los mecanismos para llegar a acuerdos, porque como usted bien lo dice, la verdadera salida son los acuerdos entre las partes y los compromisos a cumplirlos, dado que es demasiado heterogénea y diversa la educación particular. Y también aquí cabe resaltar que sí hay instituciones particulares que han demostrado que hay la posibilidad de estos acuerdos, soluciones y compromisos. Lo han hecho a través de propuestas de pensiones diferenciadas, a través de justamente, conjuntamente con los padres, buscar fondos de contingencia, apoyo y compromiso de los que pueden continuar para apoyar a los que no pueden, hasta canalizar la crisis y luego incluso financiarles con ciertos intereses mínimos. Hay cantidad de soluciones que ya están en práctica. Entonces también se necesita la voluntad y disposición de las instituciones educativas y de las comunidades educativas de encontrar las soluciones. Muchas gracias, ministra, por la información compartida en este espacio. Agradecemos a la ministra gracias, ministra. Agradecemos a la funcionaria de la cartera de Educación, Montserrat Kramer, por ofrecernos información relacionada a su competencia. 7 de la mañana, 57 minutos. Corte, regresamos enseguida. Se acabó el tiempo de Telediario. Gracias a todos por acompañarnos. Que tengan un buen día.